Sí, sí, se estrenó el fin de semana pasado, el día 16, y bueno, hubo un preestreno en el Festival de Óperas Primas de Santander, que nos llevamos el premio a Mejor Actor yo y el premio del público, la película, y o sea que muy buen comienzo, y ahora lleva una semana en cines y la presentamos aquí en el Festival de San Sebastián, fuera de concurso. De alguna manera, bueno, pues no te estás jugando los premios, ¿no? Y simplemente presentas la película y hablas sobre la película, la promocionas, pero no te estás jugando nada, no entras en... De todas formas, yo creo que dentro del arte en general, pero en el cine, la rivalidad, los premios, creo que no tiene mucho que ver con lo que realmente hacemos, ¿no? Luego, por supuesto que sí. Yo creo que los premios y los festivales y demás es la excusa perfecta al final para promocionar las películas y para que se hable de ellas. Entrar en rivalidad es bastante absurdo, porque en realidad es un trabajo que hacemos todos entre todos, ¿no? Bueno, Emilio, yo creo que la dificultad está paradójicamente en lo que podría parecer más sencillo, que es cuando no hace nada. Creo que habitar a este tipo tan particular, que no puedo destripar, pero que hace cosas un poco singulares en la historia. Cuando vemos a este personaje aislado, solo, pensando, tener claro en qué estaba Emilio fue lo más difícil, podríamos decir, de la película, ¿no? Porque es un tipo parco, es un tipo, yo diría, de perfil bajo, por supuesto nada sociable, como es el matrimonio en general. Porque las niñas, aunque no sociabilicen mucho, por ser niñas, tienen esa chispa de... Pero estos dos son diferentes, ¿no? Y yo creo que tener claro en qué estaba Emilio cuando en la película no dice nada y aparentemente no hace nada, fue un poco lo más complicado. Ahí Ariadna y yo... la verdad que hicimos un trabajo en equipo de intentar fantasear con la biografía de estos dos. ¿Qué infancias tuvieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué les hace llegar hasta donde llegan, ¿no? Porque yo creo que el actor, yo por lo menos necesitaba tener claro ese background, aunque luego no se vaya a contar en la película, ¿no? Pero saber yo en qué estoy, ¿no? Emocionalmente y mentalmente, ¿no? Yo creo que el hecho de hacer este perfil bajo que te comentaba, ¿no? A veces es más espectacular o pudiera parecer más difícil cuando te tocan hacer personajes que se rompen emocionalmente, o no sé, o que toman acciones muy arriesgadas, y muchas veces como actor la complejidad está en cuando tienes que crear a este tipo que aparentemente pues está ahí sin más, ¿no? Es un perfil bajo, porque puede ser peligroso que te quedes en nada. Entonces, llenar ese universo interno, pero que la película te da pocas oportunidades de enseñarlo, sostenerlo, a mí muchas veces me era un reto, me era difícil. De hecho, yo me acuerdo que tal como acababa la película, iba a empezar a rodar la segunda temporada de Hit, que es lo opuesto, o sea, para afuera, irreverente, claro, le pasa de todo, discute, llora, no, es un vacilón, es un prepotente, y yo le decía a Ariadna, sobre todo, digo, ¿quieres creerte que a veces me es más agotador este Emilio que Hit? Porque explosionar también es liberador, pero mantener esa olla express ahí internamente a veces es complicado, sí. Pues mira, hemos dado un golpe de timón. Hemos dado un golpe de timón que yo creo que la serie necesitaba para hacer una tercera, porque una de las cosas que no me apetecía era estirar el chicle. Entonces, un tercer grupo escolar para mí hubiera sido como repetirnos. Sin embargo, no sé si recuerdas que en la segunda él tiene una recaída con su alcoholismo y acude a una clínica de desintoxicación voluntariamente, en la que se encuentra con Lena de la primera temporada, que habíamos perdido la pista. Pues ahí tomamos la tercera y en ese centro va a transcurrir la tercera. Con lo cual ya Hit no es profesor. Sí. Y entra en este centro, ya no es un colegio, ya no tiene alumnos, ahora él es paciente también. Lo que pasa es que la cabra tira al monte y muchos momentos va a querer liderar como si todavía fuera Hit el que da las clases, pero
claro, pero no está en su terreno. Hugo es mucho Hugo, sí. Hugo es mucho Hugo. Y bueno, esto nos da pie a hablar de salud mental, de adicciones. Tenemos un patrón, la verdad, increíble en la tercera temporada. Sí. Mira, vamos a hablar del tema de los suicidios en jóvenes, vamos a hablar, además sin pelos en la lengua, como Hit siempre lo hace, vamos a hablar de las adicciones, de la drogadicción, del transgénero, de los abusos sexuales, incluso nos metemos en un tema muy incómodo como es el tema de los abusos sexuales en la iglesia, por ejemplo, y... Sí, pues aquí vamos de cara. Y la verdad que hay un reparto maravilloso. Yo creo que el departamento de casting siempre hace unos repartos estupendos, pero en esta tercera era muy complejo porque, ya te digo, hay problemas de salud mental, de diferentes tipos de síndromes, con lo cual es difícil y demanda mucho a actores muy jóvenes. También el abanico de edades aquí es más amplio porque al ser un centro pues los hay desde 16 en adelante, también adultos. Y no, esta tercera creo que os va a gustar mucho. Buenas, soy Daniel Grao desde el Festival de Cine de San Sebastián y quiero enviar un saludo para Movies y sobre todo recordaros que ya está en cines La casa entre los cactus, donde nadie es lo que parece. Muy bien, muy contenta. Decía ahora que creo como que no acabo de asimilar porque o sea, nunca hubiera pensado yo antes de meterme en esta película que ahora estaría en el festival presentándola, y como vas pensando al final en pequeño no asimilas, no eres consciente de que estás aquí en el festival, que es bueno, para mí es increíble, o sea, lo tengo que digerir y procesar. Sí, es un sueño. Sí, y que acojan aquí la película. Además que sabes que hay muchas películas que se quedan fuera en los festivales y es un espacio sagrado casi, ¿no? Como tener un espacio así dentro de un festival de cine como este. Bueno, como este o cualquiera, porque al final que te acojan a la película y la proyecten y cuiden así una proyección es lo mejor que le puede pasar a la película, ¿no? Como... Y a ti como directora. Sí. Yo entré en el proyecto y ya tenía la fecha de o sea, ya había como fecha de rodaje, y entonces durante ese tiempo, antes de empezar, pues al final mi prioridad era que estuviera bien la película. Y sí que pasa que el tiempo que tienes es el que hay y no te dan ni un minuto más. Entonces lo que pasó es que yo fui avanzando muy a la vez con los cambios de guión y me iba adaptando completamente a lo que veía, y si de repente había algo que no veía bien, aunque fuera el día antes de rodar, pues me hablaba con Kiko Rica, que era el director de fotografía, teníamos que planificarlo, pero los dos teníamos muy claro que lo importante era la historia y que estuviera bien. Entonces nos adaptábamos, bueno, pues constantemente a lo que veía. Incluso esto, les mandaba a veces líneas nuevas o una secuencia nueva el mismo día de rodaje, y lo había escrito quizá como el día antes. Entonces fue un proceso para mí muy intuitivo, mucho más de lo que pensaba, porque al final lo que había hecho yo hasta ahora, pues había planificado todo, sabía perfectamente cómo iba a ser y era como tú lo habías pensado, y de repente aquí no tienes tiempo y tienes que fiarte muchísimo más de tu intuición y no pensar tanto las cosas, no intentar controlarlo todo y saber que hay cosas que lo que está en tus manos y tienes que confiar. Y entonces trabajar con ellos ha sido un lujazo, porque es que han confiado muchísimo, han escuchado muchísimo, se han involucrado también y me ha encantado. Yo he estado súper a gusto y me han apoyado muchísimo, que digo es súper importante porque si no estás ahí un poco desprotegida, ¿no? Si los actores no te están apoyando o dicen, ¿no? O sea, podrían... Sí, claro, sí, un montón. Y eso es lo que te hace confiar y decir, vale, pues si tengo que cambiar algo lo voy a cambiar, ¿no? Mientras que si estás trabajando con alguien que no se está adaptando a los cambios, al final es muy difícil. Sí, y creo que Paul, el escritor, dotó de unas cualidades y unas características muy claras a cada uno de los personajes, y yo cuando lo leí la historia por primera vez también vi clarísimo que los personajes eran
el motor, o sea, a veces dicen es un thriller, pero bueno, también o sea, puede ser una historia de personajes, y hay momentos de tensión, pero también hay momentos de dolor, de drama. Entonces, las niñas para mí eran personajes muy claros y además me gustó mucho trabajarlo con ellas porque la personalidad de ellas iba mucho con el personaje, que al final también es importante cuando escoges el casting saber encontrar cosas de ese personaje en la niña. Y luego con Emilia y Rosa y con Ariadna y Daniel era una línea muy difícil entre la apariencia de ese personaje pero lo que esconde, y intentar comprender lo que son, que para mí también era un reto. Cuando leí la historia, como vale, tengo esos personajes que son muy extremos, yo no me puedo relacionar con ellos desde un lugar personal porque es algo que me queda muy lejano. Entonces para mí fue un ejercicio de intentar comprender y luego que estuvieran vivos constantemente, o sea que intentar hacerlo todo lo más natural posible, a pesar de que sea algo. Pues un saludo para Movies, muchísimas gracias, y si veis la película me encantaría que fuera en la sala de cine. Muchas gracias.